Noel Brear para charlar un poquito acerca de lo que es esta jornada patria, pero también lo que significa julio en el mundo, porque obviamente vamos a hablar también un ratito de una potencia mundial como es los Estados Unidos, que ha tenido su aniversario, en este caso, 250 años, obviamente. Nosotros 210. Nosotros 210. Senador, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bien, ¿cómo le va? 4 de julio, entonces, independencia de los Estados Unidos, este año 250 años. Sí. Bueno, interesante su columna, opinión, la estaba leyendo, es decir, habían principios en los inicios cuando, obviamente, año 1776, cuando obviamente se forma la Carta. Para que se ubique, nosotros estábamos creando el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Ah, bien. En Buenos Aires, digo para que no... Recién se creaba el Virreinato. Por cédula real. Bueno, ¿y esos principios? ¿Qué pasó con esos principios? Coménteme primero, vamos por parte. Sí. ¿Cuáles eran esos ideales, esos principios de ese Estados Unidos de 1776, comparando con lo que es hoy? Mire, yo hice una nota, como usted dice. Sí, muy interesante. Está publicado en varios medios. Los 250 años, digo yo, que sirve para hacer una reflexión. La Revolución Americana de 1776 son unos años antes de la Revolución Francesa. Digo que fue en 1789. 1789. Esto es muy importante. Sí. Y la Declaración del Hombre se saca de ahí. La dignidad del hombre, la declaración es de Estados Unidos. Y fundamentalmente es la primera democracia en el mundo, porque se conocían monarquías en toda Europa. Entonces, y un modelo que empieza a funcionar. Pero ¿cuál habían sido? 13 colonias, hoy son 50 estados. Cuando ellos aparecen y se crean y se independizan, son 13 estados. Después crecieron espectacularmente, en la nota voy explicando cómo crecen. Pero lo importante es que ellos no hablaron de ejército, no hablaron de fuerza, no hablaron de guerra, si era necesario iba, pero digo, ellos lo que crearon e inventaron es instituciones. Los balances de poderes, la división de poderes, el equilibrio de poder. Jurisprudencialmente armaron la inconstitucionalidad de la ley, claro, para que no haya exceso de lo que llamaba la dictadura de las mayorías, que tenían mucho miedo. Manejaron muy bien el concepto constitucional de poder constituyente, porque leí una vez una frase ahí. Jefferson estaba de embajador en Francia cuando se produce la Revolución Americana, y estudió muy bien de Sieyès, que era un especialista de derecho constitucional, el poder constituyente, y lo que decía es que ninguna generación podía crear definitivamente un valor para hipotecar en el futuro a los demás, y que se podía hacer cambios de poder constituyente. Claro. Eso era muy importante. Esos valores ellos respetaron, crecieron espectacularmente. Imagínense que Florida era de España y se anexaron. Texas pertenecía a México y por un plebiscito y anexión también perdieron. California, en la dinámica, también era de México, se quedaron. La zona francesa, que le compraron a la corona francesa, y Alaska, que fue lo que le compraron a la Unión, a los rusos, y completaron un país enorme, con 50 estados, ¿no? Y el mensaje que voy dejando es, ¿qué pasó con Estados Unidos, que fue perdiéndose? Hoy no es tan importante para Trump, la extrema derecha, la democracia. La democracia para Trump es a veces un obstáculo. El respeto a la institucionalidad. Él dice, claro, él va diciendo, yo llego hasta donde hice mi deseo, entonces no tiene límite. Quiere tomar Groenlandia, sus socios, quiere tomar el canal de Panamá, quiere anexar Canadá, y así definitivamente va 8 guerras simultáneas. Digo, sin pasar por el Congreso. La relación con los medios, ¿no? Con la justicia, con los medios y con la universidad. Con la universidad. O sea, de todo el sistema, lo que era el valor que tenía. Entonces lo que yo digo es, no es solo que China creció, sino que Estados Unidos empezó a aflojar sus bulones del lado de adentro. Claro. Y empieza porque quiere pasar a tener lo que se llama, a querer copiar la China, quiere un autoritarismo competitivo. No importa si hay monopolio, dicen los TIC-BIS que manejan hoy Estados Unidos junto con Trump. Y entonces todo eso va cambiando una mutación que hace que aparezca Occidente que diríamos, los valores de Occidente tenían predominio en el mundo. Empieza a aparecer dos Occidentes con dos velocidades, la Occidente europea, la Occidente americana. Empieza una crítica feroz de Trump hacia Europa, le llama la de valores viejos, le
le quiere competir electoralmente a Alemania, por ejemplo. Fueron sus dos hombres, el vicepresidente y Rubio, a hacer campaña para que gane la AfD, que vendrían a ser el partido pro-nazi, que salieron segundo, para que pierdan los que ganaron. Qué bárbaro. Esto es dato objetivo. Y en Hungría con Orbán, que perdieron, pero gobernó durante 16 años. Así están queriendo cambiar Europa también en sus valores, en este sentido de la extrema derecha. Y eso le está dando una debilidad muy importante. Y aparte, en la forma que inclusive usted es un especialista, obviamente, de esto, Noel, en que se relaciona con el derecho internacional, porque uno puede estar en desacuerdo con determinados regímenes, pero muchas veces la forma de avanzar que tiene Estados Unidos es... Estados Unidos se volvió decisionista, unilateral, no respeta los organismos internacionales. Claro, como tiene armado un sistema de que el Consejo de Seguridad es un embudo donde actúan los 5 poderosos de la Segunda Guerra Mundial, uno que vete, cae el sistema. Entonces eligen siempre un atajo distinto para atacar. Así fue con Irak y así es con Irán. Entonces tienen un problema. Y realmente está demostrando que no protege como protegía antes el Medio Oriente. Los sunitas, que son los socios que tienen Estados Unidos, están con problemas porque se sienten desprotegidos. Europa decidió armar su propia OTAN porque la OTAN de hoy está debilitada, está muy bastardeada por Trump. A veces no se sabe si ayuda a Putin, si ayuda a Ucrania, si está con Europa, si trabaja con China para algunas cosas. Bueno, tiene un problema muy serio de carácter y de problema, ¿no? Y China dijo una frase que cito en el artículo, que no podemos dejar pasar por alto. Cuando va de visita Trump a China, Xi Jinping le dice: estoy para cooperar y ser también co-gobernante del mundo, diríamos así, tener dos ejemplos, el G2. Sí. Pero tengan cuidado de no dejar crecer a China, porque podemos caer en lo que se llama la trampa de Tucídides. Tucídides, un viejo historiador que es el padre, diríamos, de las después, protopadre de las relaciones internacionales, escribió el libro La Guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, dice que es cuando la potencia que va creciendo no tiene el espacio que cree tener, puede terminar en guerra. Hablando de relaciones internacionales, que es cómo termina y cómo comienza una guerra. ¿No? Pero deja de costado y con ironía, le habla de la posibilidad de la trampa de Tucídides. Fue una cosa que me parece que quedó ahí en el subconsciente, ¿no? Exacto. Noel, entonces esa idea que teníamos siempre de Estados Unidos, país de la libertad, muchas veces este concepto fundado en estos buenos valores... Mira, en Estados Unidos lo que yo aprendí después de leer tanto es que ellos tenían muy bien armado adentro el sistema, pero ahora se están volviendo... Antiguamente tuvieron problemas serios con el tema racista. Era muy grave, empezó recién en el 68 a mejorar, pero hoy en la hipótesis de conflicto del inmigrante latinoamericano, del africano, la forma que tratan con el sistema ICE es brutal, es tan como la sensación de que tienen una supremacía blanca, son prácticamente Ku Klux Klan, actúan mal. Pero bueno, yo lo que digo es que prescindieron de las instituciones y empezaron a tener problemas. Y en segundo lugar, ahora sí rápidamente el 9 de julio, ¿no? Antes de eso, Estados Unidos, porque una cosa está asociada a la otra. Me parece que la Carta Magna Argentina, la de 1853, tiene mucho que ver o toma como modelo también la Carta Magna de Estados Unidos, no sé si Francia y Gran Bretaña o no. Le cuento una cosa, la Argentina tiene una cosa rara. El derecho comercial es italiano, origen italiano. El derecho administrativo es de origen francés. El derecho penal tenemos que ir a la fuente del código alemán, al sistema alemán. Y el derecho constitucional es un trabajo junto con los americanos, es decir, con Estados Unidos, la Constitución. Por eso es que a veces hace cruje el sistema y tuvieron que afinarse, cosas que complicaban, ¿no? Bueno, interesante lo que decía usted, ¿no? Porque cuando se daba justamente allí el nacimiento de los Estados Unidos, su Carta Magna, en 1776, acá se estaba empezando a conformar el Virreinato del Río de la Plata. Y la universidad que pusieron, nos dejaron la de Bolivia, la famosa universidad, que quedó para el Virreinato, que después se fue, ¿no? Por un plebiscito también los 3 pueblos bolivianos se fueron, pero estaba dentro del Virreinato para que puedan ir a estudiar,
Córdoba, si bien era importante, era una universidad todavía de segunda categoría respecto a lo que era Chuquisaca. Sí. Ahí, por ejemplo, se recibió Moreno, y la tesis de Moreno es sobre el tema de la indio, ¿no? Ahora, ¿por qué fue tan importante? Y ahí fue donde se estudió contrato social de Rousseau, para que sirvió de base para poder independizarnos después, diciendo que el sistema era contractualista y que el poder del rey, al ser invadido por los franceses, ya no gobernaba Francia, no gobernaba España y nosotros podíamos independizarnos. Y ahora, si hacemos esa misma analogía, usted decía los principios cuando recién se formaba Estados Unidos a hoy, a lo que fue la independencia, y se hace la comparación con la actualidad. Bueno, yo le quiero contar una cosa como correntino también le decía. Sí, qué dato importante. Nosotros, el 9 de julio, hay varias provincias que no estuvieron. Corrientes no estuvo en la independencia, pero no estuvo adrede, no estuvo políticamente, porque nosotros pertenecíamos al sistema artiguista, porque había dos sistemas en ese momento, Renato. Uno el sistema porteño y otro el sistema artiguista, que era muy federal. De las provincias. Efectivamente. Esto vamos a ver después con Pedro Ferré. Y en 1815, un año antes, en Arroyo de la China, en Entre Ríos, con sección del Uruguay, nosotros junto con Artigas declaramos la independencia. Es decir, un año antes nosotros ya declaramos. 1815. En Arroyo de la China, que hoy se llama Concepción del Uruguay. Qué bárbaro. Y ese ya había problema político. Y esos dos sistemas políticos en el 20 caen. Esto es rápidamente. 1820. En la batalla de Cepeda, cuando el gobernador de Entre Ríos, Ramírez, le gana la guerra en Cepeda, y se arma la crisis que todos los historiadores dicen crisis nacional, y era la crisis de Buenos Aires que perdió la guerra. Cae un sistema político. Al poco tiempo se recuperan porque tenían capacidad y lo convencen a Ramírez que el enemigo era Artigas, y ataca el segundo sistema político de la Argentina, del virreinato, lo que teníamos, y cae el sistema de Artigas, que va a vivir a Paraguay hasta 1850, que después muere, se exilia, hizo caer los dos sistemas políticos. Bueno, y ahí rápidamente le cuento, se anexa Corrientes a Entre Ríos y se arma una república interrriana independiente de la Confederación. Qué bárbaro, ¿eh? Y ahí cae después Ramírez y muere, y ahí viene ya la historia de Pedro Ferré. El primer gobernador es Fernández Blanco, que hubiera podido ser Pedro Ferré, pero quiso que sea Fernández Blanco, un hombre que trabajaba muy bien, y recién en 1824 el gobernador. Pero somos la segunda provincia que tiene constitución provincial. La primera fue Santa Fe en 1819 y la segunda fue Corrientes en 1821. Nosotros creíamos en las instituciones, por eso no teníamos caudillo, teníamos instituciones. Después nos deformamos en el tiempo. Pero digo, durante 20 y pico de años, hasta el año 50, teníamos mucha fortaleza y fuimos los padres del Pacto Federal de 31 que está en la Constitución, con Pedro Ferré. Y peleamos en todos lados, no la historia que conocemos de ahora. En la guerra del Brasil, en 1824, 1825, estuvimos cuando se ganó la guerra. Y eso que Pedro Ferré estaba peleado con Rivadavia. Y fuimos y tomamos la isla Pipé, que nos invadió Francia, el presidente de Paraguay, en 1832, después del Pacto Federal. Siempre estuvimos defendiendo la soberanía. Noel, te quiero agradecer muchísimo. Y dos líneas, por favor, lo que te pareció ayer, el discurso del presidente, la presencia de estos gobernadores, 13 gobernadores. Bueno, Jaldo, ¿no? Y 12 gobernadores. Sí, yo diría que me dio la impresión, así rápidamente, el discurso fue muy cortito del presidente, muy cortito. Sé que estuvo un ratito, firmaron el coso y se fueron. Aparte, ¿no se reunieron los gobernadores? No se reunieron. No hubo una reunión así, ni diálogo. Y sé que el gobernador nuestro tuvo que volver a las 3 de la mañana porque tenía que estar en el desfile hoy, así que fue una... se cumplió con la formalidad del 9 de julio, que es muy importante. Quiero aclarar que el mensaje que tengo que dejar del 9 de julio es que no solo es memoria, que no solo es pasado, que tenemos que vincular con la nación, y el concepto de nación es un plebiscito de todos los días y querer estar juntos. Y un imaginario colectivo. Este es el desafío que tiene la Argentina, que todavía no pudimos salir de las polarizaciones del sistema binario, del sistema o Milei o Kicillof, del sistema o sos de extrema derecha o si no sos comunista. Y todos nosotros que no somos comunistas y no somos de Milei, ¿dónde estamos? En el limbo político. Y somos mayoría. Porque nos hacen los extremos que no existen. Comunismo, ¿qué es eso?
No, no, tremendo. Noel, te agradezco mucho. Ya, muchas gracias. Quisiéramos seguir charlando, pero tenemos más contenido todavía y era importante tenerte esta noche especial también el 9 de julio. Ya, muchas gracias. Feliz Día de la Patria. La pausa, ya seguimos.